electorales, políticas. Bueno, estamos haciendo un adelanto, una van premier de ese bloque. En primer lugar, yo necesito con ustedes hacer algunos pactos que me van a servir también, no solo para esta clase, sino para cuando hagamos los estudios de caso, que están en la misma línea. El acuerdo que tengo que hacer con ustedes es que el sujeto en el que estamos pensando es un sujeto con vocación política para la toma del poder del Estado. Si es un sujeto con vocación política para la toma del poder del Estado, cada una de las palabras que acabo de decir implican un conjunto complejísimo de conocimientos. Un conjunto de conocimientos políticos, tanto en su dimensión arquitectónica como agonal, tanto en su dimensión histórica como en sus grandes pensadores. Pensemos en lo que fue la maravillosa clase sobre Maquiavelo del profesor Moca, también sobre historia argentina, como fue la exposición maravillosa del profesor Galazo, como también una fase menos conocida, una dimensión menos conocida, que yo les comenté en la apertura, que es la dimensión agonal de la política, la de las estrategias y las tácticas. Allí va a haber un autor que yo voy a nombrar bastante, que ya se los puse en la bibliografía, que es Carlos Matus, porque ustedes van a ver que todo el tiempo voy a apostar a autores propios, nacionales y latinoamericanos. En este caso, Carlos Matus es un autor chileno que se dedicó justamente a ese saber oculto, ese saber invisibilizado que tiene que ver con construir viabilidad, generar condiciones a nuestros sueños. La construcción de viabilidad es el gran legado de Carlos Matus. Y dije, esa vocación política que necesita todos estos conocimientos que acabo de decir, son para la toma del poder. Bueno, la toma del poder, por supuesto, esto es la parte agonal de la política, implica un montón de conocimientos, un montón de destrezas, habilidades, no digo conocimientos teóricos, que queda claro, ¿no? Estamos hablando de capacidades no solo intelectuales, sino de acción, estrategias, habilidades, destrezas, a las que se le debe unir el sentido de ese poder. No es el poder per se el que buscamos, lo buscamos para algo, para la transformación de la realidad, y lo hacemos apostando al gran instrumento de los pueblos, que es el Estado, tanto en su gestión ejecutiva como en su gestión legislativa. Yo voy a hacer un recorte, dejo de lado el Poder Judicial, de algo ya nos ha hablado la doctora Manala Garrigós, pero por el tipo de curso y por el sentido de nuestro curso, nuestra apuesta es a ganar posiciones electoralmente, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Entonces, recorto ahí. Y esto también implica un conjunto de conocimientos. Conocimientos sobre qué es el Estado, cómo se organiza en Argentina, qué características tiene un Estado federal, qué pasa con las jurisdicciones, con las provincias, qué tan federal es nuestro sistema federal, cómo se organizan los municipios en Argentina. Yo solo hago un adelanto, después con el estudio de caso lo vamos a hacer. Hay más de 2.500 figuras institucionales en Argentina a las que llamamos municipios. Algunos con 2 millones de personas y otros con 5.000. Que tienen una estructura dependiendo de qué constitución, en qué provincia estamos. Cuando ustedes tengan que responder qué es un municipio en Argentina, la respuesta de ustedes tiene que ser: depende. Decime en qué provincia estoy y te lo respondo, lo que es un municipio. Hay municipios divididos en categorías en algunas provincias. Hay municipios con cartas orgánicas propias que generan su propia autonomía, que está además consagrada por la Constitución. Hay municipios que no tienen autonomía en la Argentina. La provincia de Buenos Aires no consagra la autonomía de los municipios, en abierta contradicción con la Constitución Nacional. Lo puse de ejemplo nada más, después vamos a dar la clase específica sobre esto. ¿Pero por qué lo pongo de ejemplo? Porque los cuadros políticos de Cristina Fernández de Kirchner no pueden salir por la vida a decir: no, porque la municipalidad tiene que hacer esto y la municipalidad tiene que hacer lo otro. Tendrá que estudiar profundamente qué dice la Constitución de Santa Fe sobre los municipios de Santa Fe, una gran provincia municipalista, al menos en sus orígenes.
Ahí está el gran Lisandro de la Torre, los grandes autonomistas municipales de la Argentina. Otra cosa hay que decir de lo que deben hacer los municipios en Córdoba, más de 400 municipios, en pequeñas comarcas que no se pueden poner de acuerdo. Ahí tenemos que dar otra recomendación. En provincia de Buenos Aires es otra la recomendación, con distritos donde abarcamos 4 o 5 localidades diferentes, donde en solo una hay un intendente, en el resto hay delegados. Parece que viene una... ¿Cómo? Bueno, buenísimo. Nos informan que Horacio, bueno, vamos a tener el final de la clase de hoy con él, que estaba en una reunión en el Instituto Patria. Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Se lo estoy poniendo... La verdad que viene bárbara, porque lo que estoy diciendo es una avant premier, realmente. Entonces estoy diciendo, señoras y señores, ¿ustedes quieren hacer política? A leer la Constitución de sus provincias. ¿Son de la provincia de Buenos Aires? A leer la Ley Orgánica de Municipalidades. Más aburrida que chupar un clavo. Encima normativa de la dictadura. Encima normativa que presupone que somos todos ladrones. Pero si no la conocemos, todo lo que digamos es diletante, es chapucero, no es serio. ¿Qué rol cumplen los tribunales de cuentas en cada provincia? ¿Qué rol cumple en mi provincia el Tribunal de Cuentas? ¿Cómo se controla el municipio de mi provincia? Esta mala costumbre de hablar de las municipalidades en Argentina o hacer generalidades no la comunican todo el tiempo los periodistas. Yo, imagínense, me agarro de los pelos cuando los escucho, porque muestran una absoluta desconsideración por el conjunto de normas que configuran nuestro sistema federal. Del mismo modo, los poderes legislativos. En mi provincia es bicameral, es unicameral. ¿Por qué se hizo unicameral y antes era bicameral? Si el sistema del Congreso Nacional es bicameral, ¿por qué lo es? Bueno, de aquellas clases de instrucción cívica, recuerdo que los senadores representan al poder provincial y que los diputados representan al pueblo de la provincia. Por eso los temas impositivos entran por diputados y por esos temas referidos a las potestades de las provincias entran por senadores. Muy bien, hasta ahí más o menos sabemos. ¿Y por qué es bicameral en mi provincia? Y además, esa bicameralidad de mi provincia, ¿qué representa senadores? ¿Qué representa diputados? ¿Está clara la representación o está un poco mezclada? Seguro que sirve como contrapeso. Lo que una Cámara aprueba, la otra puede no aprobarlo y ya de por sí es muy bueno para la democracia ese juego de contrapesos. Pero ¿cuántas veces, ejemplo provincia de Buenos Aires, las representaciones de diputados y senadores por sección electoral se turnan entre los municipios para ocuparlas? Y ese senador de esa sección electoral o ese diputado o diputada solo representa a su municipio, no a la sección electoral, porque no hay identidad de sección electoral. ¿Cómo yo voy a hacer política sin saber todo esto? Es decir, no solo saber las normas de la Constitución Nacional, las grandes leyes orgánicas, cómo funciona el sistema bicameral, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, cómo es el Poder Ejecutivo, qué rol le da la Constitución al jefe de gabinete en el Gobierno Nacional, sino, como nosotros somos dirigentes territoriales, cómo funciona mi provincia en particular. ¿Por qué es bicameral o CABA, no? ¿Por qué es bicameral? Ustedes saben que los sistemas unicamerales en general aparecen en la última mitad del siglo XX como respuesta al costo de la política. Se tomaba a la política como un costo muy alto y se dijo que la unicameralidad iba a bajar el costo de la política. También le bajó la calidad, porque no hay juego de contrapesos, ¿sí? Y además se funda en un prejuicio de actividad política supernumeraria o de sujetos políticos supernumerarios, cuando Oscar Oblak, el gran autor del Estado argentino, radical, asesor del presidente Alfonsín, que no está con nosotros, autor de ese enorme libro que es La formación del Estado argentino, le dijo a los bancos internacionales en plena primavera alfonsinista: señores, la representación política de nuestro país
guarda los mismos números que las representaciones políticas de todos los países europeos. ¿Por qué nos piden a nosotros que bajemos el número de representación? Señores de los bancos internacionales, el número de empleados públicos cada 1000 habitantes de la Argentina es el mismo número que los países centrales de Europa. ¿Por qué solo a nosotros nos piden que bajemos el número de empleados? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, para acceder al poder, hay que conocer aquello a lo que queremos acceder. Para gobernar el Estado municipal, el Estado provincial, para ser ministro, para ser concejal, tengo que conocer las reglas de fondo, la configuración histórica de esa organización, sus normas y sus costumbres, sus prácticas de hecho y de derecho. Obviamente, yo no voy a contarles detalles de esta configuración, porque yo les voy a hablar, si me dan toda la hora, de la provincia de Buenos Aires, porque es lo que a mí me corresponde conocer. Yo les puedo hablar horas de los municipios de la provincia de Buenos Aires, de los problemas de la bicameralidad y de la legislatura de la provincia. Horas. Espero lo mismo de cada uno de ustedes en cada una de sus jurisdicciones. Un conocimiento profundo de aquello que ustedes tienen vocación de ocupar. Entonces, dije, sujetos con vocación política, para la toma del poder, para la gestión legislativa y ejecutiva. Grandes conglomerados de conocimientos. La actividad política, teoría y práctica política, estrategias políticas, actividad diagonal de la política, conocimiento de las estructuras legislativas y ejecutivas del Estado Nacional, de las provincias y de los municipios, entendiendo que los municipios depende de qué provincia estoy, a qué se les llama municipio. Dos grandes bloques, hago un paréntesis sobre lo municipal porque les va a servir para ir a buscarlo. Hay una gran autora, tampoco es nuestra, lo cual lo lamento en este sentido, quiero más nuestros especialistas. Hay una gran autora radical que se llama Mónica Iturburu, que hizo un cuadernillo que se encuentra en internet muy fácilmente, que se llama Los municipios, diagnóstico institucional de los municipios en Argentina. Lo publicó el INAP. Y ella hizo un cuadro de toda la situación de los municipios. Básicamente hay dos grandes grupos de municipios. Los que postulan un crecimiento de abajo hacia arriba de la población y se autonomizan, o lo que son recortes de territorio hechos por el gobierno provincial. ¿Sí? A veces estos recortes dejan ruralidad sin municipio y a veces el recorte, como la provincia de Buenos Aires, no deja ningún resquicio. Ahora, estos recortes que se hacen desde un poder central y se recortan distritos, da caso, como en la provincia de Buenos Aires, de Huanquelén, que es una ciudad atravesada por la frontera de 2 distritos. De 3, en realidad, pero básicamente 2. O en el caso de Torquis, en el caso de Sierra de la Ventana, cruzando un puente, Villa Arcadia es otro municipio con otra recolección de basura, con otra toma de decisiones, con otro proyecto de desarrollo local. Bueno, eso me corresponde a mí saberlo. A ustedes les corresponderá cada uno saber desde su lugar. Y voy a hacer entonces un párrafo respecto de la meritocracia. También como un párrafo avant-premier, porque después nos vamos a dedicar a eso. Todo este tipo de conocimientos que acabo de enumerar no son conocimientos universitarios, no son conocimientos que se adquieren por el recorrido académico, escuela primaria, escuela secundaria, universidad, posgrado, doctorados. Por supuesto que quiero cuadros nuestros cada vez más formados que pasen por la educación formal. Por supuesto que sí. Pero sí creemos que allí está el numen de los conocimientos que necesitamos para la acción política, estamos en problemas, porque nosotros venimos de una historia normalista de la educación, muy aristotélica, que ha dividido el conocimiento en temas, los ha recortado, los ha clasificado, y que además ha apostado a que el hombre o la mujer que conoce, que aprende, es un sujeto puramente racional, que viene, es una tabla rasa, un envase vacío al que le llenamos de conocimiento.
si ustedes me permiten, el tipo de conocimiento del que estoy hablando se parece más a cómo ustedes aprendieron a andar en bicicleta o a cómo ustedes aprendieron a jugar al truco. Ese tipo de recorrido se parece más al tipo de recorrido del conocimiento político. ¿Cómo aprendieron a andar en bicicleta? Andando. ¿Por qué creen que apostamos tan fuertemente a la constitución de centros de estudiantes en las escuelas secundarias? ¿Dónde se configura un dirigente juvenil? ¿Por qué creen que queremos dirigentes de clubes con comisiones de jóvenes? Porque no es en la escuela secundaria con una materia de educación cívica donde este jovencito o esta jovencita va a comprender, va a hacer una lectura de su realidad y desde allí va a convocar a sus congéneres, a sus coetáneos. Esa jovencita, ese jovencito va a adquirir millaje, va a adquirir territorio, va a adquirir capacidades si va y pierde una elección en el centro de estudiantes, si va a una asamblea y tiene que argumentar y la destroza. Y entonces se queda toda la noche desvelada pensando en la siguiente asamblea cómo mejora su argumentación. Si hace una propuesta en la asamblea del centro de estudiantes y nadie le da pelota, nadie le da bolilla, y piensa, imagina cómo convocar y cómo enamorar alrededor de su proyecto. Ese es el aprendizaje de lo que estamos hablando. De ese aprendizaje estamos hablando. De eso se trata esto. No de un conocimiento técnico, del tipo clásico. Lo mismo el juego del truco. Perdonen que uso más el ejemplo del juego del truco porque es más parecido a la actividad política. Primero, se parece al aprendizaje del andar en bicicleta en el hecho de que se aprende jugando. Pero segundo, pone en juego capacidades a la hora de jugar, donde no estoy solo jugando. Juego con otros y contra otros. El silencio tiene una importancia sustantiva, no es un vacío. Lo que digo produce sentidos. Y puedo decir cosas diferentes a lo que pasa en la realidad. Quiero retruco. Envido con nada. Esa producción de sentidos que genera el juego del truco se parece más a cómo se producen sentidos, convencimientos, cómo se seduce en el juego político. ¿Cómo ustedes reconocen un buen jugador de truco? ¿Cómo lo reconocen? Por cómo juega suelto, por la distensión, por la mirada, por las picardías. Bueno, a ver si no se parece a lo que estamos hablando. Aclarado este punto, ¿cómo entendemos la meritocracia en nosotros? Ese joven que entra a un espacio político y tiene una vocación de formar parte de la lista, se ha formado, se ha preparado, ¿lo está esperando una alfombra roja? Que dice, bienvenido, nos corremos todos para que vos pases y seas concejal. No. Bien. Esto que acabo de decir, casi como un chiste, lo digo así exageradamente, provocativamente, para explicar que ese juego de roces, esa conversación de disputas, esa conversación en conflicto, esa conversación donde lo que yo quiero también lo quiere el otro, a pesar de que seamos del mismo y yo creo que yo soy el mejor y él cree que él es el mejor, y ahí estamos disputando, ese roce no es un accidente de la política, es inherente a la actividad política. La actividad política es roce, es conversación trabada. De hecho, vamos a entender, también la primera definición de la fase agonal de la política, la fase agonal de la política la vamos a entender como un sistema de conversación donde pongo en juego estrategias para hegemonizar la producción de sentido. Repito, la fase agonal de la política se produce en un sistema de conversación social donde mi intento y el de los demás es hacerme de la producción hegemónica del sentido, del diálogo social. Vamos para allá.
Esa es la ciudad que queremos. ¿Los demás están esperando mi palabra así, abiertos y felices? No. Es más, si lo decimos demasiado lindo, hasta capaz que peor. Porque me viene a quitar, me viene a ensombrecer mi liderazgo. Y eso que Nietzsche llama, el gran filósofo de la modernidad, dice: lo humano, lo demasiado humano, es parte del juego de la política. Las envidias, los celos, los enojos, las miradas furtivas, lo que dijo, lo que me incomodó, no es algo que pasa de vez en cuando en la actividad política, es la actividad política. Porque la actividad política es una actividad entre seres humanos, no entre ángeles. Y como es una actividad entre seres humanos, primará en el sistema de conversación aquel que tenga la capacidad de representar mejor las utopías humanas. Pero esa capacidad de representarla mejor no es porque sea el más bueno, el más santo, sino porque tiene las habilidades y destrezas que se necesitan para la conversación social. Y allí, entonces, aclaración. No es un problema de méritos, compañeros. Es un problema de capacidades estratégicas y tácticas. Y esas capacidades se ejercitan con la práctica en sí. No hay ninguna alfombra roja esperando a ninguno de ustedes como candidatos y candidatas. Ninguna alfombra roja. Estamos jugando un juego, lo vamos a jugar, nos va a gustar más o menos el resultado, pero lo más maravilloso que tiene la política es que da revancha. Aprendemos de ese ciclo y a los 2 años vuelve a comenzar el ciclo. Y a los 2 años vuelve a comenzar el ciclo y cada vez tendremos más aprendizajes para... Pregúntenle a López Obrador si no supo esperar. El mejor Lula, no Lula víctima de estos hijos de su madre. El Lula que nosotros conocimos, el gran líder, ese Lula que seguramente va a ganar el premio Nobel y que seguramente la historia hará justicia con él. ¿Cuánto que supo esperar? ¿Cuántas derrotas tuvo antes de ser presidente de Brasil? Y vuelvo a insistir, no se quedó lamentándose por los compañeros y compañeras que no le abrieron el camino. Aprendió y dijo: a ver, ¿qué hago ahora para tener más inteligencia? El gran Carlos Matus, en el libro Adiós, señor presidente, un libro que le escribe, esto creo que se la conté esta anécdota, se la conté, ¿no? ¿No? La conté esta mañana en otra clase. Perdón. Bueno, Carlos Matus, como verán, soy bastante fanática, escribe muy bien, tiene un libro que se llama Adiós, señor presidente, que es una carta póstuma que le escribe a su líder, a Salvador Allende, y le dice: Pinochet era dato, era obvio que iba a obturar el proceso de nuestra revolución socialista. La pregunta que me hago, señor presidente, es ¿qué no hicimos nosotros para que usted triunfara? ¿Qué no hicimos nosotros? O sea, ahora me voy a ocupar toda mi vida, la vida que me queda, en aumentar las capacidades estratégicas de los dirigentes populares. Porque Pinochet es dato. No lo voy a cambiar. Tendré que ser más inteligente frente a los Pinochet. Dicho esto, no sé si más o menos va en la línea de tu preocupación o si de alguna manera fue muy inspiradora la pregunta. Dicho esto, voy a tomar una propuesta que me hacían por acá y con esto voy a ir cerrando, así lo esperamos a Horacio. ¿Dónde está la muchachita que me hablaba la compañera que me hablaba de los estudios de... Claro. Ella me decía, bueno, podemos hacer, cuando hagamos estos estudios de caso, podemos hacer estudios de simulación de diálogos con personas que tenemos que convencer. Y pongamos en un lugar a la persona más cerrada, kirchnerista, y a la persona más cerrada, macrista, y las ponemos en diálogo y de ahí aprendemos. Entonces, lo que le comentaba yo a la compañera es que eso está demostrando que nosotros seguimos creyendo que el centro de la actividad política es una actividad argumentativa. Y ya algo les insinuó Carlos Raimundi
Y seguramente se los va a comentar Fernando y los compañeros que van a venir a hablar de comunicación. Y ni les cuento a la profesora Bernaza cuando dé la clase, ni les cuento, que si hay algo que no es la actividad política, es una actividad argumentativa. Eso dejémoslo para el método científico, para la producción de conocimiento. Es una actividad profundamente emocional, donde los silencios son claves, las esperas de oportunidad son claves. Algo que se parece más al diálogo con nuestras parejas y nuestros hijos que a los diálogos académicos. Yo le comentaba a la compañera, ¿estás segura que con un cerrado macrista hay que hablar? ¿Hay que argumentar? Yo no los voy a entrenar a ustedes en eso. Porque hay un principio general, la sabiduría popular en eso es maravillosa, que dice, no hay peor consejo que el que no es pedido. Grábenselo a fuego. No hay peor consejo que el que no es pedido. No hay peor diálogo que aquel que yo trato de provocar frente a la ansiedad que me produce lo que el otro dice. Exactamente, no sé quién lo dijo por allá, muy bien, se cierra más. ¿Se acuerdan que Carlos Raimundi algo comentó de esto, no? Y él nos decía, vayan por el otro grupo. Los silencios son muy productivos en política. Y hay otra producción muy fuerte en política que es la escucha. Personas que van a evacuar con ustedes. Les van a contar todo su enojo con el cristinismo, todo su enojo con Cristina, y ustedes acá como un reliberana. Y van a tener que aprender a escuchar qué porción de sentimientos genuinos, de preocupaciones profundas está en ese discurso implantado por un sistema mediático judicial que por supuesto quiere autómatas, repitiendo mensajes producidos desde el imperio. Ir debajo de esa capa y escuchar muchas veces va a hacer que ustedes, el gran trabajo de la micromilitancia, sea más de escucha que de argumentación. Por eso lo comparo tanto con el truco. Perdónenme que insista con esto. Por lo tanto, cuando ustedes trabajemos el tema de la actividad política territorial, van a ver que no todo es charlas, que no todo es ir a conversar con los vecinos, que no todo es aceitar nuestros argumentos, que por supuesto, mejor que tengamos buenos argumentos, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que hay un diseño de la campaña que tiene que tener en cuenta que el sujeto de la política es un sujeto emocional. Y en teoría de la que yo ahí también les voy a recomendar un libro que está también en nuestros cursos de comunicación, que es Teoría de la Comunicación Humana. La verdad que los norteamericanos han estudiado muchísimo los sistemas de comunicación, Paul Watzlawick, Jackson, bueno, hay autores maravillosos que han hecho este libro, se lo recomiendo, Teoría de la Comunicación Humana. En ese libro ellos nos explican que los mensajes racionales, dicen, mientras los mensajes racionales viajan a la velocidad del sonido, los mensajes emocionales entre las personas viajan a la velocidad de la luz. Lo primero que nos llega de una persona es su aspecto, su tristeza, su mirada. Cuando alguien sube al micro, sube al colectivo o al subte y se sienta en otra punta, bueno, ahora no se va a poder sentar en otra punta porque está todo colapsado de subte, pero digo, cuando alguien se sube en un transporte público y se sienta en la otra punta, ya me dio un mensaje. No me dijo nada. Me dijo, no quiero hablar, quiero estar solo. Bueno, eso es lo que en teoría de la comunicación se conoce como mensaje analógico. Esos mensajes analógicos hay que aprender a leerlos, son muy potentes y viajan rapidísimo. La actitud que ustedes tengan cuando conversen, la actitud que ustedes tengan cuando en una mesa familiar hablen de política, va a hablar más de ese proyecto político que lo que argumenten. Y sobre ese envase, sobre ese vehículo emocional analógico, viaja el mensaje racional. Por eso en este libro y en todos los estudios de este tema, el tono de la voz, el volumen, dónde se fija la mirada,
en qué proxémica, qué distancia corporal pongo con el interlocutor, tiene un altísimo valor a la hora de la actividad política. Ni que hablar, alguien también me lo dijo recién en el corte, ni que hablar de lo que es el manejo de redes. El manejo de redes es un manejo donde todos nosotros, ni que hablar los que estamos arriba de los 30 años, y ni que hablar de arriba de 50, somos analfabetos. Utilizamos las redes torpemente. Primero, plena conciencia de esto. Plena conciencia de que es un mundo por el cual transitamos torpemente. Donde los chicos y chicas nos dan vuelta y media. Donde el mercado, que sí tiene mucho dinero para utilizarlo para sus fines, tiene mucho más competencias, conocimientos de cómo utilizarlo. En ese mundo, primero, saber que se convierte en territorio. Basta de escuchar la disputa, no hay que estar en las redes, hay que estar en la calle. Las redes son un territorio. Voy a hacer una aclaración respecto al territorio, ahí también les voy a dar otro documento para leer, que es los análisis de los territorios, donde en la política clásica existía un solo territorio, que era el geográfico, el espacial. A partir de la complejización del trabajo humano, nosotros habitamos otros territorios. El territorio de las burocracias públicas, el territorio de nuestras empresas, el territorio de nuestros hobbies, el territorio de nuestros espacios de militancia por el género, o por los derechos humanos, o por los animales, o por el que fuera, el territorio de nuestro club de fútbol. A esos territorios que ya complejizaron la escena de los territorios allá por fines en la segunda mitad del siglo XX, entre los territorios académicos, universitarios, son territorios. Capaz hay chicos y chicas que hacen muchísima política, pero que en la manzana física donde duermen nada más. Y toda su vida está en el territorio universitario. Definición de territorio. Territorio es el espacio simbólico que el sujeto habita. Es el espacio simbólico donde podemos encontrar al sujeto. Una chica que está a punto de recibirse, que está enamorada de su carrera. ¿Quién tiene que ir a hablarle? ¿El vecino de la unidad básica o la colega de ella en una cursada? ¿Dónde la ubico a esa mujer a punto de recibirse? ¿Cuál es el territorio que habita? Exactamente, allí la voy a buscar para hacer política. Entonces, recuerden, territorio es el espacio simbólico donde hallo al sujeto. Y a esa complejidad de territorio ya propia del siglo XX se le agrega el territorio de las redes. Ahí no me pidan que les diga demasiado, porque si hay un analfabeta en ese territorio soy yo. Chicos y chicas que habitan Twitter como si hubieran nacido en Twitter, con miles de seguidores, con miles y miles de retuiteos, con una inteligencia para hacer 140 caracteres. ¿Cómo migran en esas redes las tribus? ¿Cómo se migra de Facebook a Twitter, de Twitter y Facebook a WhatsApp? Ya les contará Fernanda, ya les contará el profe Romero de eso. Yo no voy a decir mucho más. Lo único que digo es que si nosotros vamos a volver a las nociones clásicas de la política, decir, no, lo que importa es el barrio, lo que importa es el barrio, lo que importa... No, chicos, lo que importa es el territorio. ¿Dónde tienen que militar ustedes? Donde ustedes también habiten. ¿Cuántas horas del día pasan en la oficina? 8, 10, ese es el territorio de ustedes. En general, las zonas suburbanas y rurales están más ligadas a territorios físicos y las áreas urbanas, y sobre todo grandes concentraciones urbanas, están más ligadas a territorios simbólicos. Cada uno de ustedes verá cuál habita. También se puede habitar más de un territorio y se puede militar en más de un territorio. En mi caso particular, yo soy una habitante del territorio de las burocracias, allí he militado muchísimo, y soy una habitante del territorio de la niñez, de las casas del niño, los hogares de chicos y demás, que es un territorio que habito desde hace mucho tiempo.
En ese territorio tengo una particular predilección por Berazategui, por zona sur del conurbano, que es donde estoy, pero la verdad que yo no me meto a pelear una concejalía de Berazategui. ¿Me explico? Porque veo que hay compañeros que están mucho más ligados a ese territorio físico. Este tipo de análisis les pido que hagan. Dicho esto, hablado de estos territorios, en los territorios tendremos que mapear con nuestro grupo político, sabiendo cuál es nuestro sueño, tendremos que mapear quién es el nosotros, quiénes creen en el mismo sueño que nosotros, quiénes son aliados circunstanciales o que van a estar como de acuerdo, quiénes son adversarios en el juego de la democracia y quién es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Que no se sienta en el juego de la democracia, pero que juega en el territorio. ¿Es el diario de la ciudad? ¿Es la copiadora? ¿Es el gran armador naviero con sus manejos oscuros? ¿Quién es el que está jugando el juego del poder y no se sienta a la mesa de la democracia? Ese es un mapeo muy importante para el actor político. Y entonces ahí vuelvo a la propuesta de la compañera y digo, en cada caso voy a decidir el tipo de conversación que voy a llevar adelante. En algunos casos es producción de puro silencio. En otros casos es un diálogo en una mesa de concertación. En otros casos es una invitación a ir a tomar unos mates en un territorio neutral o ir a visitarlo en su agrupación. Conversar o no, producir conversaciones argumentativas es una decisión y a veces la decisión es el silencio o la espera para el momento oportuno de la conversación. Lo que hice hasta ahora, yo lo voy a dejar aquí, lo que hice hasta ahora es como, si ustedes me permiten, un marco. Dale, fíjate, si no cerramos acá, no te preocupes. Lo que dije hasta ahora con ustedes es un marco dentro del cual yo, cuando ya tome la próxima clase, voy a ir a los bifes. Vamos a ir a lo operativo. Yo no estoy formándolos a ustedes teóricamente. Los estamos formando para actuar. Por eso les estoy pidiendo casos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la belleza del descubrimiento, mirá todo lo que es la actividad política, mirá todo lo que no sabía, quedamos casi en una actitud estática, de embelezamiento. Mirá, qué interesante todo lo que aprendí. No, señores, esto es un marco. Ahora, las próximas clases conmigo, vamos a analizar proyectos y vamos a dar consejos muy prácticos acerca de cómo se diseña una estrategia. Primero, cómo se diseña un proyecto, cómo se diseña una estrategia de viabilidad, cómo se diseñan tácticas y cómo se diseñan comunicaciones. Y van a ver el rol que va a tener la micromilitancia. Pero vamos a ir muy a los bifes. Yo no les voy a enseñar cómo es el Estado argentino, ni les voy a enseñar cómo es el municipio argentino, en el que hace el Poder Legislativo y el Judicial y el Ejecutivo. A estudiar, señoras y señores, a estudiar. Lo que vamos a hacer aquí, que es lo que menos van a encontrar en los libros, es el estudiar prácticamente, exacto, casi como prueba de simulación, la práctica de la política agonal, la de consolidación, acumulación de poder. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Bien, muchas gracias.